Hoy vamos a hablar entonces de este aumento del boleto de colectivo, porque en unos días nada más los pasajeros van a tener que pagarlo ya. Sí, y es un aumento, la verdad, no solo desmedido, sino fuera de órbita, fuera de época. Ya lo dijimos el año pasado, cuando el gobierno de Montenegro aumentó el colectivo en plena primera parte de la pandemia, en agosto, un 40%, ahora aumenta un 47%. En la segunda ola de la pandemia, en el peor momento de la pandemia, me parece que es un golpe muy duro para trabajadores de Mar del Plata y de Batam. Además, a 59,90 se va a ir en septiembre, lo cual implicará que entre agosto de 2020 y septiembre de 2021 el aumento sea de prácticamente el 140%. Es muchísimo dinero, es muchísimo el aumento, no lo soporta el bolsillo del marplatense y del batanense. Y bueno, cuando se habla de defensa del trabajo, defensa de la economía, a la par de la defensa de la salud, obviamente, pero cuando este gobierno municipal habla tanto de la defensa de la economía y del trabajo, me parece que debería pensar en quienes hacen el trabajo. Y sobre todo quienes se toman el colectivo todas las mañanas, son quienes contribuyen a la economía y el trabajo de Mar del Plata, y la verdad que este aumento es imposible de asumirlo, de asimilarlo, es muy difícil. Y bueno, tiene que ver con lo que pasó en los últimos tiempos. Se presentó un pliego del sistema de transporte tarde y mal, y finalmente la concesión del transporte la tienen los mismos de siempre por 18 meses más y con aumento de colectivo. Sin embargo, estaba un tanto lejos, ¿no?, de lo que había resultado en el informe de costos que realiza el municipio y también lo que pedían los empresarios, que eso rondaba más allá de los 90 pesos. Sí, eso es algo que nosotros anticipamos. Se hizo a propósito. La verdad, hay que decirlo de esa manera y lamentablemente es así para que lo entienda quien está escuchando del otro lado. Si vos decís te voy a aumentar 93 y después te aumento 51 y pico, la cosa es menos dura. Pero bueno, nosotros anticipamos que iba a ser así, que se anticipó ese estudio de costos tan alto para justamente después aumentar el boleto. Pero un aumento del 47% es muchísimo dinero, es mucha plata. Y además, todavía no están los detalles del decreto, de cuánto va a salir el tramo a Batán, al Boquerón, a Sierra de los Padres. Eh, a ver, una familia, una madre con un hijo, al materno infantil se gasta más de 100 pesos en un ida y vuelta. Es mucho dinero y por eso esto de haber anticipado que podía llegar a salir 93 porque daba el estudio de costos, como para hacer ver que después se aumenta menos. Pero bueno, es una práctica muy común en un gobierno de Cambiemos, es el segundo gobierno de Macri en Mar del Plata, el segundo gobierno de Cambiemos en Mar del Plata, y ninguno de los dos solucionaron el tema del transporte, y la única solución es aumentar más y darle la concesión a los mismos. Con el mismo servicio deficiente, hay muchas quejas, vi muchísimos colectivos durante el fin de semana, con Sí, que era gente confinamiento parada. estricto, Sí, no hay pero no se confinamiento, no hay notó eso. distanciamiento. No hay distanciamiento social, no se cumple con la ventilación cruzada, no se cumple con los sanitizantes, que es un proyecto que presentamos del bloque del Frente de Todos, para que se usen sanitizantes aprobados por el Instituto Malbrán en los colectivos, tampoco se cumple. Lo reconoció la misma secretaria de Salud del propio gobierno de Montenegro, que no se cumple con esos protocolos. Y eso atenta contra la salud de marplatenses y platanenses. Bueno, todo eso no se cumple, pero sí aumentamos el colectivo. Y una queja constante por parte de los vecinos y sobre todo la última semana tiene que ver con las frecuencias, donde muchos dudaban, hay paro de colectivos, ¿qué pasa? Están tardando mucho, lo que solía esperar una hora, que ya es bastante, estaban esperando mucho más. Sí, sí, me pasó, de gente que me llamara y me dice, hay paro porque hace una hora que estoy esperando el colectivo. No hay paro, pero las frecuencias no se cumplen. ¿Por qué? Porque se sacan muchas menos unidades a la calle, se achican los costos. Se dijo en su momento que había bajado la demanda. Sí, bajó la demanda, pero bajó muchísimo la oferta en pandemia. De 10 unidades salen 3 y por eso los costos de los empresarios bajaron muchísimo. Los subsidios, se habla mucho de los subsidios también. Y está muy bien que el intendente Montenegro haga gestiones para que los subsidios sean mayores. Cualquier intendente debería hacerlo. Cualquier intendente o intendenta debería hacer
la gestión correspondiente ante Nación y provincia para que los subsidios sean mayores. Ahora, ¿qué se hace con los subsidios, no? Porque recibió Mar del Plata 1.039 millones de pesos a lo largo del 2020 y la verdad que no se notó en el servicio y esos subsidios cubren casi todo el combustible. Bueno, insistieron con el tema de los subsidios, lo puso otra fuerza política, se pusieron de acuerdo los oficialismos y finalmente le dieron la prolongación de la concesión a los mismos de siempre y con el aumento del colectivo, con facultades para el intendente, una vez más, por segunda vez, en agosto del año pasado y ahora el Consejo Deliberante, a través de los oficialismos, de dos fuerzas políticas, le dan la facultad al intendente para aumentar discrecionalmente el colectivo. ¿Tiene que ver con que nadie quiere hacerse cargo por parte de los concejales de aumentar el boleto? ¿Y se lo delegan al intendente directamente que asuma el cargo político? Bueno, la verdad que puede sonar de esa manera. Hay quienes, lo que pasa que hay quienes sí se hacen cargo y quienes no. Hubo 11 concejales y concejalas que no votamos esa facultad. El Frente Renovador, el bloque del Frente de Todos, por supuesto, y Alejandro Carrancio del oficialismo no votó esa delegación de facultades, con alguna particularidad, ¿no? Poniendo algunas salvedades, pero esos son los que no votamos esas facultades. Y sí, vamos a decirlo con todas las letras, el oficialismo de Juntos por el Cambio, en esa alianza, además Acción Marplatense, votaron a favor del aumento del colectivo, a favor de las facultades al intendente, que es votar a favor del aumento del colectivo. ¿Y ustedes creen que se tendría que haber esperado a tener alguna novedad en lo que tiene que ver con respecto a esto de los subsidios para poder llegar a un aumento del boleto de colectivo? Sí, obviamente, pero fíjate vos que en agosto del año pasado, cuando se otorgaron esas facultades por primera vez, la fuerza política que dijo vamos a delegar las facultades al intendente, que no era precisamente la del oficialismo de Montenegro, la fuerza política le dijo vamos a darle las facultades al intendente, se las vamos a dar para que haga las gestiones ante provincia y nación y pida por los subsidios, así después ve si se puede aumentar lo menos posible el colectivo. ¿Qué pasó ese día de agosto? Si no me equivoco fue 20 de agosto, no estoy seguro, del año pasado. ¿Qué pasó ese día? Eso fue alrededor de las 6 de la tarde. Esa fuerza política le dijo, vayan y pidan subsidios, con esa excusa le damos las facultades, y resulta que a las 2 horas por decreto aumentó el colectivo de Montenegro. Que las gestiones fueron tan rápido le dijeron que no. Bueno, ahora rápidamente también, unos días, se tomó 2 o 3 días, el gobierno de Montenegro volvió a aumentar el colectivo. Las gestiones hay que hacerlas, sí, pero hay que hacerlas bien. En seguridad tampoco se hacen bien, se hacen a través de quien no se tiene que hacer. Ya lo dijimos alguna vez, la Secretaría de Seguridad, que conducía a alguien que no es de Mar del Plata, pedía 500 gendarmes a Nación y lo tenía que hacer a través de la provincia, no lo hacía bien, no lo hacía como correspondía. Y ahora también hay un secretario de Seguridad que no es de Mar del Plata. Las gestiones no se hacen como corresponden. Bueno, hay que hacer las gestiones. Y no la fácil de resolver, darle la concesión al mismo de siempre, presentar el pliego tarde y mal para que no salga, el sistema de transporte renovado para que no salga, y además aumentar el colectivo. Lo que pasa es que en el medio de todo esto quedan los usuarios, ¿no? Los pasajeros, la gente que trabaja, que necesita sí o sí del colectivo, quedan en el medio de esto que dicen, bueno, a mí la verdad es que el sueldo no me aumenta, no tengo más trabajo, al contrario, tal vez tengo menos trabajo, y resulta que el 21 de junio yo voy a tener que pagar casi 52 pesos el boleto de colectivo. Tal cual, el que sufre es el usuario y la usuaria, pero vos fijate que en la última sesión del Consejo Deliberante, cuando se le otorgó facultades al intendente para aumentar el colectivo de esta manera, discrecionalmente significa que hasta el 31 de diciembre el intendente puede aumentarlo todas las veces que quiera y cuanto quiera, ¿eh? Y esto es grave, y esto lo votaron los oficialismos en el Consejo Deliberante. Bueno, ese día, cuando se votó de esa manera, quienes hicieron la defensa de estas facultades al intendente y la emergencia que pidieron los empresarios, los voceros del oficialismo, parecía que defendían realmente a los empresarios. Además se votó un expediente presentado por empresarios y parecía que defendían a los empresarios, no a los usuarios.
Y me parece que concejales y concejalas tenemos la responsabilidad de representar al vecino de a pie, a la vecina de a pie. Por supuesto que todos son marplatenses y batanenses y queremos que a los empresarios les vaya bien también, que le vaya bien a la economía de la ciudad, al trabajo de la ciudad. Pero ¿cómo le va a ir bien a la economía y al trabajo de la ciudad si los trabajadores no pueden tomarse el colectivo cada mañana? Porque hay muchos que no van a poder. Es mucho dinero. Estamos hablando del boleto plano, Marisol. Sí. Si vamos a hablar del boleto de otros tramos, Ujú. va a ser mucho más alto en proporción. Claro. Concejal, ¿por qué habla de dos oficialismos? Porque a la hora de votar está el oficialismo oficial, digámoslo de esta manera, con esta redundancia, que es el que eligió a la gente acompañando al intendente Montenegro, y porque hay una fuerza política, se enojaron algunos con el término que utilicé, y la verdad que yo no lo hice ni con chiste, ni con ironía, ni con falta de respeto. Dije, hay un oficialismo de baja intensidad y un oficialismo de alta intensidad, hay un oficialismo de amplitud fuerte y hay un oficialismo de amplitud modulada. Bueno, ese oficialismo de amplitud modulada o de baja intensidad es el que acompaña al intendente Montenegro en este tipo de decisiones, en decisiones que son fuertes, que afectan el bolsillo de marplatenses y batanenses. En este aumento del colectivo acompañó Acción Marplatense al oficialismo de Montenegro, y esto hay que decirlo, la verdad, no lo puedo decir de otra manera. Claro. Usted dice que Acción Marplatense responde de alguna forma entonces a Juntos por el Cambio. Yo no sé si responde, yo lo que sé es que a la hora de votar cosas sustanciales para Mar del Plata, muy importantes para Mar del Plata, si hay un punto importante para Mar del Plata es el transporte. A la hora de votar cosas sustanciales para Mar del Plata, Acción Marplatense vota junto a Juntos por el Cambio. Claro. Bien, bien, no, porque lo dijo varias veces, entonces decíamos, ¿a qué se refiere con dos oficialismos? Ahora queda muchísimo más claro. Otra cosa para tener en cuenta en medio de todo esto, más allá del aumento, tiene que ver con la concesión, que se les otorgó una prórroga. Sí, una continuidad del servicio, porque no se podía técnicamente la prórroga de la prórroga, tampoco en realidad la continuidad del servicio puede ser in eternum, pero buscaron un vericueto legal para poder hacer la continuidad del servicio, que es lo mismo que hizo el intendente Arroyo. La continuidad del servicio había dos artículos para elegir, el 4 o el 5, el 4 para la prórroga, el 5 para la continuidad del servicio. El intendente Arroyo eligió el artículo 5 y el intendente Montenegro, acompañado por por esta parte del Consejo Deliberante, apeló a una emergencia sui generis, una emergencia pedida por empresarios, y se decidió por la continuidad del servicio, que es la misma fórmula que utilizó el intendente Arroyo. Es lo mismo, Montenegro hizo lo mismo que Arroyo, por eso digo, es el segundo gobierno de Macri que hace lo mismo con el transporte, pero además tuvo mucho tiempo para cambiar el sistema. Tuvo mucho tiempo para presentar un nuevo sistema de transporte realmente renovado y bueno para marplatenses y batanenses. Tuvo la oportunidad de que haya una cláusula antimonopólica. Se la dimos porque en la discusión y en la expresión de la comunidad en la audiencia pública del 4 de febrero estuvieron esas oportunidades. Además le dijimos, ¿por qué no dividimos el pliego en dos? ¿Por qué no pasan las obras para un lado y el transporte para el otro? ¿Para qué? Para que las obras de infraestructura las exploten determinados empresarios, saquen sus dividendos y con eso se pague el costo de las obras. Y no un pliego en el que esté todo junto y que todo recaiga en el bolsillo del usuario, porque de la manera que se iba a votar el pliego, el boleto iba a valer aún más caro cuando se pusieran en marcha las obras, porque todo lo iba a pagar el usuario y la usuaria. Bueno, Montenegro apeló al mismo artículo que Arroyo para la continuidad del servicio por 18 meses, pero aún más grave, apeló a ese artículo con el amparo, con el paraguas de una parte del Consejo Deliberante que le dio una emergencia que fue presentada por empresarios. No una emergencia consensuada entre Ejecutivo y oposición, sino una emergencia presentada en una nota particular en el Consejo Deliberante por los empresarios que dirigen el transporte, que son los mismos de siempre y que estarán por 18 meses más. Un año y medio más entonces, con el mismo servicio. Concejal, muchísimas gracias. Gracias, buen día y una vez más feliz día para todos y todas las periodistas y a cuidarse mucho. Gracias.